Hola a todos. Es una gran alegría para mí estar nuevamente en los Estados Unidos y es un honor poder hablar ante todos ustedes hoy. Muchas gracias a los presentes y especialmente gracias a CIPAC, que siempre ha tenido una consideración especial conmigo. Gracias, Matt. Gracias, Mercy. Hace apenas un mes dije en el foro de Davos que creo que estamos atravesando un punto de inflexión en nuestra historia. La historia transcurre en fases o etapas, momentos en donde el espíritu y la idea se materializa en una persona o en un grupo de personas, a veces cercana, a veces con kilómetros de distancia entre ellos, pero con un hilo conductor invisible que si se pudiera observar, presumo sería muy similar a las imágenes que observamos de las redes neuronales del cerebro humano. Hoy estamos precisamente en uno de esos momentos en los que la historia, con H mayúscula, está cambiando su curso. Estamos viendo en tiempo real el destino del mundo bifurcarse hacia un nuevo camino, distinto del lugar al que nos estaban llevando las élites y el establishment político de nuestros países. De la misma manera que en la década del 30 se podía vislumbrar que la llama de la libertad se estaba apagando y que comenzaba un nuevo cambio de servidumbre para la humanidad, hoy finalmente podemos decir que la era del Estado omnipresente ha terminado. Hoy somos testigos de un momento en el que la larga marcha del Estado sobre el individuo está llegando a su fin. Me refiero, por supuesto, al colapso del modelo colectivista y el amanecer de una nueva era de libertad. Nos hemos preparado para este momento y creo que genuinamente que estamos dando una batalla crucial para el futuro de la humanidad. Pero como siempre digo, solo se puede obrar de forma eficaz si el diagnóstico desde el que uno parte es el correcto. Hay que entender dónde estamos parados y a qué nos enfrentamos para poder saber cómo llegar a donde queremos. A lo largo de todo el mundo, las sociedades occidentales se enfrentan a un mismo problema y a un mismo enemigo. Una clase política que extrae cada vez más recursos de los ciudadanos a través de impuestos, con el fin de implementar un modelo de expansión estatal ilimitada. Una clase política con complejo de Dios, que pretende regular cada aspecto de la vida de la gente, haciendo honor a una de las máximas del fascismo de Benito Mussolini: dentro del Estado todo, fuera del Estado nada y nada contra el Estado. Hemos llamado a esta clase política el Partido del Estado, una casta extendida cuyos miembros, más allá de diferencias superficiales, comparten la idea fundamental del avance del Estado sobre la sociedad. Son todos aquellos que por interés económico o convicción ideológica o incluso cierto idealismo ingenuo trabajan para los intereses del Estado. Los medios de comunicación tradicionales o legacy media, la oligarquía sindical, los empresarios prebendarios, los burócratas permanentes no electos y en consecuencia intrínsecamente irresponsables, las organizaciones mal llamadas no gubernamentales que hacen el trabajo sucio de los políticos, las instituciones académicas que proveen el marco teórico para la expansión estatal, los organismos supranacionales y todos los que de alguna manera pertenecen a la gran secta del colectivismo mundial. Y por supuesto, esto incluye a los partidos políticos tradicionales, que sin importar su color, coinciden en la tesis fundamental que más Estado siempre es mejor. En Argentina, por ejemplo, teníamos un sistema político compuesto por unas 50 sombras de socialismo. En Estados Unidos existía la ilusión de bipartidismo de un partido demócrata que marcaba la agenda y un partido republicano incapaz de enfrentarlo hasta la llegada del presidente Donald Trump.
¡Viva! Curiosamente, el mío lo van a tener que esperar hasta el final. Curiosamente, el presidente Trump es un outsider, igual que yo, porque la tarea que tenemos por delante, el desafío que tenemos por delante, no es para políticos tradicionales que han vivido toda su vida del sistema. Es para gente que no le debe nada a nadie, que no está comprometida por los vicios del sistema y que sabe que es más importante el cambio que el poder por el poder mismo. En el establishment político de nuestras dos naciones existía una mentalidad más o menos explícita de que el avance del Estado equivalía a avance de la democracia, que cada conquista del Estado implicaba un acto de justicia social ante las supuestas injusticias de la libertad, que el rol del Estado era llevarnos a una utopía igualatoria mediante la creación sistemática de supuestos nuevos derechos que obviamente debían ser financiados por los pagadores de impuestos. Es justamente en el centro de este esquema que se encuentran los políticos, los principales beneficiarios de este modelo de expansión ilimitada del Estado, esos que hacen de vivir de otros por la fuerza un estilo de vida, depositarios de poderes y privilegios que serán la envidia de cualquier monarca de la historia. No importan las peleas televisivas ni las supuestas diferencias partidarias, todos trabajan para el mismo Dios, el siniestro, y su manifestación en la tierra, el leviatán del que hablaba Hobbes. Por eso, salvando algunas particularidades propias de cada nación, todos los que estamos aquí tenemos una misma misión: quitar el poder al partido del Estado y devolvérselo a la sociedad. Es decir, como decía Albert Nock, que describió en su libro En nuestro enemigo el Estado, que el poder social fue progresivamente arrebatado y trasladado al Estado por la fuerza. Nuestro objetivo es hacer el camino inverso, aumentar del poder del ciudadano y quitarle el poder al Estado. Por su... ¡Afuera! Me too. Sorry. She's my girlfriend. Por supuesto, no puede hacerse gestionando mejor el Estado tal cual existe o simplemente administrando correctamente los recursos de que dispone, sino que el único camino racional es achicar el Estado hasta su mínima expresión posible. Reducir el tamaño del Estado es en sí mismo un acto de justicia, porque cada erogación del Estado es una sustracción del pagador de impuestos. Desde nuestro punto de vista, el único Estado aceptable es el Estado más chico posible para devolverle al ciudadano lo que es suyo. Por eso, todas las atribuciones que no tengan que ver directamente con la protección de los tres derechos fundamentales, que son el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad privada, deben volver a su origen, los individuos asociados de forma voluntaria sin intromisión del Estado.
Esto debe ser así porque, a diferencia de la economía, el poder es un juego de suma cero. Todo el poder que tenga el Estado necesariamente no puede obtenerlo al mismo tiempo la sociedad. Por eso no creemos en soluciones parciales o compromisos de centro. Sabemos que hacer las cosas a medias es una invitación al regreso del Estado, que como un cáncer metastásico solo sabe expandirse y debe ser obligado activamente a retroceder. No sirve intentar alcanzar un justo medio. Todo lo que exceda su función esencial debe ser definitivamente quitado de su órbita o más temprano que tarde volverá a usurpar lo que no le pertenece. Sabemos que no es una tarea fácil. El Estado moderno tiene herramientas de sobras que han crecido en sofisticación con el paso del tiempo. No estamos hablando de un Estado obvio como el fascista o el comunista, sino de un Estado sutil e insidioso que avanza sobre el individuo a través del arte, de la propaganda y la infiltración cultural. O al menos así era hasta hace poco, ya que le resulta cada vez más difícil disimular su carácter totalitario. Hemos visto, por citar solo un ejemplo, que en ciertos países de Europa ciudadanos están siendo arrestados por expresarse en redes sociales. Pero en términos más generales, hablo de la financiación de la academia, incentivando la elaboración de estudios que justifiquen la implementación de políticas públicas intervencionistas y de la compra encubierta de medios de comunicación mediante la pauta pública. Hablo de las múltiples ONGs que viven de nuestros impuestos, de los subsidios a la cultura para producir propaganda. Y aquí en Estados Unidos, por supuesto, el escándalo de USAID, que destinaba millones de dólares de los pagadores de impuestos a financiar desde revistas y canales de televisión, a fraudes electorales como en Brasil, o gobiernos con aspiraciones discriminatorias como el de Sudáfrica. Y como decía, gobiernos con aspiraciones discriminatorias como el sudafricano, entre tantas otras aberraciones, incluyendo la agenda de la paranoia climática, los excesos de la ideología de género y la investigación que derivó la creación del virus del COVID-19. Sin embargo, lo único que realmente logra este mecanismo de bajada de línea globalista es transferir riqueza de la clase baja de un país rico a la clase alta de un país pobre. En pocas palabras, hablo de una red global de influencia y formación de opinión pagada con los impuestos de los ciudadanos, un aparato de propaganda sin precedentes en la historia humana, quizás el escándalo político más grande que hayamos visto. Y luego esos mismos hipócritas acusan a Elon Musk de interferir en las elecciones de otros países. Claramente su descaro es tan grande como sus aspiraciones totalitarias. Y si ese nivel de colectivismo en sangre hubiera tenido soluciones, sus apologistas tendrían al menos algo a lo cual aferrarse, pero ni eso. Esa fue históricamente la excusa de los estatistas del pasado, que la prosperidad llegaría mediante la administración racional de recursos por parte del Estado, recursos que el sector privado era incapaz de aprovechar. Pregunta, ¿y acaso quién maneja el sector público? ¿No son humanos? Sin embargo, hemos sido testigos de que a mayor expansión estatal, peor es la calidad de vida de la gente. No por nada Hayek dedicó su último libro a explicar este fenómeno, al cual llamó la fatal arrogancia. Pero esto no es accidental. Más allá de su evidente incompetencia, la clase política no se dedica a solucionar problemas.
Al fin y al cabo, un problema solucionado es un área de la que el Estado debe retirarse. Al contrario, la clase política se dedica a perpetuar los problemas y así vivir de ellos para siempre. Por eso viven creando problemas nuevos, instalándolos desde sus aparatos de propaganda para luego ofrecer a sí mismos como solución. ¿Y en qué consiste esa solución? En la implementación de regulaciones que causan todavía más problemas a ser solucionados por más regulaciones. En medicina se usa el término iatrogenia para referirse al daño que sufre un paciente como consecuencia de la atención médica. Podría decirse entonces que el régimen estatista consiste en la iatrogenia como política de Estado, o sea, es el médico que se enriquece a base del deterioro progresivo e intencional de sus pacientes. Con el modelo del Estado presente, el Estado te quiebra las piernas para después venderte las muletas como un sobreprecio y obligarte a agradecerle, y te persigue si no lo haces. Como contrapunto, dicen algunos testimonios que en la medicina tradicional china el médico familiar cobraba honorarios de forma constante por mantener a la familia sana. O sea, según la leyenda, cuando un miembro enfermaba, el médico dejaba de percibir los honorarios, viéndose incentivado a resolver la enfermedad de una forma eficiente y rápida. Imagínense tan solo pudiera funcionar así el Estado. Cuánta miseria nos hubiéramos ahorrado. Hoy, a quienes queremos desmantelar este sistema demencial nos llaman antidemocráticos. Pero nuevamente, esta es una tergiversación de las palabras, algo muy propio de la izquierda, para variar. Ellos no le llaman democracia al gobierno del pueblo, sino al paradigma de expansión total estatal ilimitada que ellos mismos administran. Para ellos, la democracia existe si y únicamente si ganan los que ellos quieren, para poder someter a la gente a sus caprichos. Pero cuando la minoría electoral son ellos, la elección de la mayoría pasa a ser autoritarismo. De hecho, muchos de los que nos acusan de antidemocráticos ni siquiera fueron electos. Toman decisiones que afectan a miles de millones de personas alrededor del mundo y, sin embargo, nadie los conoce. No son responsables ante nadie más que sí mismos y no pueden ser echados por el voto popular. Y así y todo vienen a hablarnos de democracia. En fin, dicen que Trump y yo somos un peligro para la democracia, pero en realidad están diciendo que somos un peligro para ellos. Somos un peligro para el partido del Estado, para quienes viven de su expansión ilimitada, para quienes quieren un individuo dependiente y sometido a sus caprichos regulatorios. ¿Y saben qué? Tienen razón, somos su peor pesadilla. Venimos por sus privilegios, habiendo sido elegidos por la mayoría de cada uno de nuestros pueblos, con el mandato claro de quitarles un poder que no les pertenece. Hoy nuestros países, Argentina y Estados Unidos, necesitan pasar por una segunda independencia. La primera nos liberó del poder de las monarquías europeas. La segunda nos liberará de la tiranía del partido del Estado. Por eso hemos puesto tanto esfuerzo en identificarlo, porque no se puede luchar contra lo que no se conoce. Y tener un enemigo bien definido es un aspecto fundamental de nuestra batalla cultural. Ahora ya lo conocemos, le hemos ganado en las elecciones y estamos en proceso de desarmar su leviatán, que es una herramienta de opresión perpetua.
No tenemos ninguna fórmula secreta, solo conocer la historia humana y saber qué es lo que ha funcionado y qué no. Por eso, con humildad, quiero reflexionar un poco sobre cómo venimos llevando adelante esta batalla. Nosotros trabajamos con firmeza y de frente, sin dar lugar a compromisos. Defendemos un conjunto de valores que no estamos dispuestos a negociar, así como ellos no han estado dispuestos a negociar a la hora de quitarnos nuestra libertad. Lo que ellos impusieron sin nuestro consentimiento está siendo eliminado sin el consentimiento de ellos. Por eso hemos pasado la motosierra por los sectores y atribuciones del Estado que consideramos superfluos, redundantes, innecesarios o directamente perniciosos para la sociedad. Y más aún, este año emprenderemos la fase 2 de este proceso, que hemos bautizado como la motosierra profunda, para continuar achicando el Estado, devolviéndole a la gente la riqueza que jamás debió habérsele sido arrebatada. Lo interesante es que este proceso de justicia tiene un correlato político, porque por su naturaleza el partido del Estado se financió históricamente de gasto público mal asignado y de negocios turbios con el Estado. Por eso, achicar el Estado es cortarle la manguera a los clientes del Estado enquistado en él, que ejercían un feroz resistencia al cambio, valiéndose el dinero de los pagadores de impuestos para mantenernos subyugados. Nuestro método es similar al de nuestro querido amigo Elon Musk: revisar oficina por oficina, conservar lo que sirve y funciona y descartar el resto. Por eso le obsequié una motosierra. Con nosotros nadie que no pueda justificar el costo de su salario en impuestos está a salvo. Muchos de ellos tendrán que volver al sector privado y ganarse la vida ofreciendo sus bienes y servicios en el mercado, tal como los pagadores de impuestos de los que han vivido tantos años. Mi más sentido pésame a los políticos que creyeron que este momento nunca llegaría y no están preparados, porque se van a llevar un baldazo de agua fría. Por suerte para ellos, en toda desgracia hay una oportunidad, y debido a nuestro avance desregulador, los salarios del sector privado seguirán subiendo, por lo que si hacen las cosas bien podrán ser parte del progreso, pero lejos de la casta estatal. Como ya he dicho, esto no es una tarea sencilla. Aquí en Estados Unidos, burócratas rebeldes han intentado sabotear el trabajo del Departamento de Eficiencia Gubernamental y están recurriendo a mecanismos burocráticos y legales para intentar bloquear cualquier reforma, lo cual también sucede en nuestro país y es algo con lo que debemos luchar día a día. Pero nada de eso nos ha tomado por sorpresa. Somos conscientes de que van a hacer lo posible por detener este cambio, sin importar el daño resultante. Si tienen que destruir el mundo para conservar sus privilegios, lo van a hacer. Y nosotros vamos a seguir luchando. Pero hoy el problema se extiende más allá de las penurias a las cuales el modelo del Estado presente ha sometido a cada una de nuestras naciones individualmente, porque la decadencia de nuestros gobiernos durante la historia reciente a lo largo y a lo ancho de Occidente no solo empobreció material y espiritualmente a nuestros propios ciudadanos,
también nos debilitó política, económica, cultural y socialmente ante el enemigo externo. Nos volvió moralmente débiles y nos hizo vulnerables ante las peores expresiones de la barbarie, los peores enemigos de la libertad. Y a ellos no se les puede dar un centímetro, porque cuando huelen sangre avanzan envalentonados y sin piedad. Esto quedó demostrado durante los cobardes ataques perpetuados el 7 de octubre de 2023 en Israel, que costaron más de 1.000 inocentes y la captura de 251 personas. Esta semana Israel recibió los cuerpos sin vida de la familia Vivas, que permanecían secuestrados por el régimen terrorista y asesino de Hamas, entre los cuales se encuentra una madre y sus 2 hijos, un niño de 4 años y un bebé de tan solo 9 meses. Es tan inescrupuloso y sanguinario este régimen que, en el último gesto canallesco, no tuvieron mejor idea que exhibir burdamente sus ataúdes ante el vitoreo de una multitud sin el más mínimo respeto. Esto es lo que está en juego y no podemos darnos el lujo de fallar. Por eso es fundamental que las naciones que hemos abrazado las ideas de la libertad permanezcamos unidas y colaboremos unas con otras. Debemos formar una alianza de naciones libres, porque como ya he dicho en otra ocasión, el mal organizado solo puede ser vencido por el bien organizado. Solo mediante esta internacional de derecha podremos ponerle un fin a la casta política a la que nos enfrentamos, que está hundiendo a Occidente en la más oscura profundidad, y recuperar el ímpetu para proteger a las fuerzas despóticas que nos quieren subyugados. Por eso quiero también aprovechar para anunciar que Argentina quiere ser el primer país del mundo en sumarse a este acuerdo de reciprocidad que pide la administración Trump en materia comercial. De hecho, si no estuviéramos restringidos por el Mercosur, la Argentina ya estaría trabajando en un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos que sea mutuamente beneficioso y que no cargue injustamente sobre las espaldas de los productores argentinos, pero tampoco sobre los de los americanos. Esto es así porque solo trabajando juntos aquellos que queremos construir un mundo libre podremos salir adelante. Solo así podremos salir de la pesadilla del Estado omnipresente y así poder seguir haciendo lo que sabemos hacer como Occidente, poner a prueba los límites de lo posible, confiando en la creatividad de la sociedad y no en la discrecionalidad estéril de los burócratas. Solo así podremos retornar nuestro camino de grandeza como civilización, haciendo honor a nuestros antepasados que dieron la vida por ver un mundo libre y una humanidad próspera. Solo así, finalmente, podremos reencontrarnos con nosotros mismos y volver a crear en aquello que nos hizo grande como civilización. Que Dios bendiga a la República Argentina, que Dios bendiga a los Estados Unidos y que las fuerzas del cielo nos acompañen. ¡Viva la libertad, carajo!